Con 71 años, después de perder mi empleo, descubrí que alguien estaba llamando a cada empresa donde yo intentaba trabajar y diciendo que yo tenía antecedentes penales. Esa persona conocía mi CURP, mi historial, mi rutina, y me tomó demasiado tiempo aceptar quién era. ¿Desde qué país nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me acompañan. Yo nunca pensé que iba a necesitar buscar empleo a los 71 años. Esa no era la vida que yo había imaginado para esta época. Lleno, imaginaba el jardín, el tejido en las tardes de jueves, tal vez un viaje corto con las amigas de la iglesia una vez al año. Imaginaba despertar sin prisa. Imaginaba, al menos, tener paz. Mi nombre es Shanat Maris Fontana. Nací en un pueblo pequeño en el interior de Michoacán. Crecí ayudando a mi madre a lavar ajeno. Me casé joven, crié a 3 hijos, casi sola, mientras mi marido trabajaba viajando. Y cuando él murió, hace 11 años, aprendí a poner las cuentas al día con lo que ganaba de costurera y con un trabajo de medio tiempo en una farmacia de barrio. Nunca fui rica, pero nunca faltó comida ni la luz encendida. La farmacia cerró en marzo del año pasado. No fue culpa mía, no fue culpa de nadie en específico. El dueño tuvo un problema de salud serio, sus hijos vivían fuera y no quisieron encargarse del negocio. Y después de 22 años, la farmacia simplemente dejó de existir. Recibí lo que me correspondía. Firmé los papeles y el último viernes del mes tomé mi bolsa y salí por la puerta de vidrio por última vez sin mirar atrás, porque si miraba me iba a soltar a llorar en la banqueta. El problema era simple y brutal al mismo tiempo. Mi pensión no pagaba todas mis cuentas, nunca lo hizo. Yo siempre trabajé para complementar. Y ahora que ese complemento había desaparecido, necesitaba encontrar otro. No era capricho, no era vanidad, no era terquedad de vieja que no sabe detenerse. Era matemática. Renta, medicina para la presión, recibo de luz, gas, mandado. La matemática no miente y no tiene paciencia con los sentimientos. Entonces empecé a buscar. No era fácil, yo lo sabía. Soy vieja, soy mujer, y el mercado de trabajo nos mira con esa sonrisa educada, que quiere decir gracias, pero no. Pero yo tenía experiencia, tenía disposición, tenía referencias de 22 años en una misma farmacia y tenía una reputación en mi ciudad que me tomó la vida entera construir. Conocía a todo el mundo me conocía. Pensé que eso iba a contar para algo. La primera oportunidad fue en una clínica de fisioterapia en Zapopan, que necesitaba una recepcionista para medio tiempo, de las 13 a las 18 horas. Perfecto para mí. Fui hasta allá personalmente, hablé con la muchacha del frente, dejé mi solicitud de empleo impresa en una hoja que mi nieta me ayudó a dar formato en la computadora. La muchacha fue simpática, dijo que se la iba a pasar a la coordinadora, dijo que me llamaban en máximo 3 días. Llamaron, pero no era la respuesta que yo esperaba. La coordinadora fue gentil, esa gentileza que duele más que la grosería. Dijo que habían recibido algunas informaciones que las preocupaban, que antes de avanzar en el proceso, ellas necesitarían que yo aclarara ciertas cosas relacionadas a mi historial. Me quedé sin entender. ¿Qué historial? Mi historial era 22 años detrás de un mostrador de farmacia, contando pastillas y sonriendo a gente enferma. ¿Qué historial podía asustar a alguien? Ella no quiso detallar por teléfono. Dijo que si yo quería podía ir allá a platicar. Fui al día siguiente. La coordinadora se llamaba Yatsiri. Tenía unos 40 años, usaba lentes de armazón grueso y parecía una mujer justa. Ella me explicó, con cuidado, que alguien se había puesto en contacto con la clínica diciendo que yo tenía antecedentes penales relacionados con el desvío de medicamentos, que había un acta registrada, que ella no estaba diciendo que lo creyera, pero que necesitaba investigar antes de contratarme. Me senté en aquella silla y sentí que el suelo se salía de debajo de mis pies. Desvío de medicamentos. Yo, que pasé 22 años contando cada pastilla 2 veces para no errar la dosis del cliente. Yo,
que devolví cambio mal dado más veces de las que puedo recordar porque mi conciencia no me dejaba quedarme con lo que no era mío. Desvío de medicamentos. Le expliqué todo a Yatsiri. Le mostré mis referencias, ofrecí contacto directo con el dueño de la antigua farmacia, que estaba internado pero que ciertamente iba a confirmar cada palabra que dije. Ella escuchó con atención, anotó algunas cosas, dijo que iba a verificar y que me daría una respuesta. La respuesta llegó 4 días después por mensaje. Agradecemos su interés, pero optamos por seguir con otro perfil. Guardé el celular, fui a la cocina. Lavé 3 platos que ya estaban limpios porque mis manos necesitaban hacer algo, mientras mi cabeza intentaba procesar lo que estaba pasando. Pensé que era coincidencia. Pensé que era el mundo siendo difícil con quien ya es viejo. Pensé en varias cosas, pero no pensé en la cosa correcta. Todavía no. En las semanas siguientes intenté en más 4 lugares una tienda de artículos religiosos que necesitaba a alguien para atención, un consultorio dental que quería una auxiliar administrativa, una guardería particular que necesitaba un auxiliar para el periodo de la tarde y una cooperativa de productos orgánicos que tenía una vacante de encargada. Todos me llamaron, todos cancelaron. Y cuando yo presionaba con gentileza para entender el motivo, la respuesta venía siempre con palabras diferentes pero con el mismo peso. Alguien se había puesto en contacto. Había informaciones, había preocupaciones. En una tarde de martes, la mujer de la tienda de artículos religiosos fue más honesta que las otras. Ella me dijo, con voz baja, que una persona había llamado diciendo ser empleado de una oficina de protección al consumidor y que había irregularidades en mi historial de trabajo, que yo había sido investigada por sustracción de productos en empleos anteriores, que él recomendaba cuidado. Fui a casa a pie aquella tarde, aunque estaba lejos, porque necesitaba el tiempo para pensar. Y mientras caminaba por la banqueta irregular de la calle que conozco hace 40 años, un pensamiento que yo estaba empujando lejos comenzó a afirmarse en medio del pecho como una piedra. Alguien me conocía bien. Sabía dónde me estaba postulando. Sabía de mi historial en la farmacia. Sabía usar la palabra exacta, el tono correcto, la preocupación justa para hacer que una persona desconfiara de mí. No era un desconocido haciendo eso. Un desconocido no tiene ese nivel de detalle. Un desconocido no sabe exactamente dónde llamar, justo después de que dejó mi solicitud. Pero yo aún no podía nombrar quién era, porque el nombre que estaba surgiendo en mi cabeza era imposible. Era el nombre de mi hijo. Iskander es el más viejo de mis 3 hijos. Tiene 46 años, es contador, vive a 12 minutos de mi casa y tiene una vida arreglada. Esposa, 2 hijos adolescentes, camioneta nueva cada año, una casa en un fraccionamiento bueno. Siempre fue el hijo que triunfó, al menos en la versión que la familia contaba hacia afuera. Pero yo soy la madre, y una madre guarda ciertas cosas que no le cuenta a nadie. Iskander siempre tuvo una forma de controlar. Cuando era pequeño, era el hermano que organizaba los juguetes de los otros y se ponía nervioso cuando alguien movía el orden que él había establecido. Cuando creció, se volvió el hijo que opinaba sobre todo, dónde debía guardar mi dinero, con quién debía o no debía relacionarme después de que su padre murió, qué debía hacer con la casa que me quedó de herencia. Yo siempre escuchaba, a veces aceptaba, a veces no aceptaba, y fui sobrellevándolo. Cuando la farmacia cerró, Iskander fue el primero en llamar. Su voz tenía esa mezcla que aprendí a reconocer a lo largo de los años. Preocupación genuina mezclada con un placer casi imperceptible de tener la razón. Él siempre pensó que yo trabajaba demasiado para mi edad. Siempre pensó que yo debía depender más de él. Siempre pensó, aunque nunca lo hubiera dicho así, en palabras, que una madre vieja que trabaja es una madre que no necesita de los hijos. Cuando le dije que iba a buscar otro empleo, él no gritó, no discutió, apenas hizo una pausa y dijo que iba a desear que yo hallara lo que necesitaba, pero que la oferta de ayuda financiera estaba en pie si yo cambiaba de idea.
Era una frase generosa en la superficie. Por debajo tenía otra cosa. Tenía: prefiero que me necesites. Pero yo aún no había unido los puntos. Todavía estaba pensando que el problema era el mercado de trabajo, mi edad, la falta de suerte. Hasta el día que fui a la cooperativa de orgánicos a buscar una respuesta más clara sobre el rechazo de ellos, y la mujer que me atendió, una joven de cabello recogido, que parecía sinceramente apenada con la situación, me dijo una cosa que se quedó en mi cabeza como un anzuelo. La persona que llamó para nosotros sabía cosas muy específicas sobre usted, señora. Sabía el nombre de la farmacia, el nombre del dueño, cuántos años trabajó usted allí. Sabía cosas que nosotros no íbamos a saber buscando en Internet. Volví a casa, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando la pared por un tiempo que no sé decir cuánto fue. Una taza de café se enfrió a mi lado sin que yo la bebiera. El gato de mi vecina maullaba allá afuera. El reloj de la sala marcaba cada segundo en voz alta como hace desde los años 80. Alguien que sabía el nombre de la farmacia, el nombre del dueño. ¿Cuántos años trabajé allá? Eso no era investigación. Eso era intimidad. Eso era alguien que vivió cerca de mí, que oyó mis historias, que estuvo en mi mesa del comedor. Tomé el celular y fui a mirar las llamadas que yo había recibido en los días anteriores a cada rechazo. Miré los mensajes, fui recordando cada candidatura, cada fecha, cada detalle, y fui percibiendo un patrón que me dio un asco físico, ese tipo de asco que no viene del estómago, viene de otro lugar. Cada vez que yo le contaba a Iskander que había dejado una solicitud en algún lugar, 2 o 3 días después yo recibía la llamada de rechazo. Cuando yo no le contaba a él, nada pasaba. La lista de lugares donde fui rechazada era exactamente la lista de los lugares que yo le había mencionado a él en plática. Los lugares de los que yo no hablé con nadie continuaban en silencio. Ninguna llamada extraña, ningún rechazo por motivo misterioso. Necesité ir hasta el baño, abrir la llave y poner el rostro debajo del agua fría por un momento, porque mi cabeza estaba rechazando lo que mi instinto ya sabía. Mi hijo me estaba saboteando. No era paranoia de vieja, no era imaginación. Era un patrón claro y documentado en la memoria de la mujer que conoce a ese hombre desde que él no sabía caminar. Yo cargué a ese niño dentro de mi cuerpo por 9 meses. Yo me quedé despierta noches enteras cuando él tuvo fiebre de 40 grados a los 2 años. Yo lavé su ropa, calenté su leche, le enseñé a amarrarse los zapatos y a pedir disculpas cuando se equivocaba. Y ahora él estaba llamando a mis empleadores potenciales diciendo que yo tenía antecedentes penales. Lloré. No voy a mentir que no lloré. Lloré mucho, sola en el baño, con la llave abierta para ahogar el sonido, porque incluso cuando el dolor es grande, una tiene el hábito de proteger la dignidad que construyó a lo largo de 71 años. Pero cuando terminé de llorar, me lavé el rostro, me miré al espejo y pensé, ahora que lo sé, ¿qué voy a hacer con esto? Yo no iba a ningún lado a base de sentimiento. El sentimiento no prueba nada. Yo necesitaba certeza. Necesitaba prueba concreta, del tipo que una persona no puede negar con una explicación o con una cara de llanto. Resolví hacer una prueba. Creé una postulación falsa, fui hasta una papelería, imprimí una solicitud, elegí una tienda de materiales de construcción que tenía un aviso de empleo en la vitrina, un lugar donde yo jamás iría a trabajar de verdad, lejos de mi área, lejos de mi perfil, y dejé mis papeles allá un jueves por la tarde sin contárselo a nadie, de verdad, ni a mi hija la mediana, ni a mi amiga Chonita, ni al padre de la misa, a nadie. Pasó una semana, ninguna llamada extraña, ningún rechazo por motivo misterioso. El silencio fue la prueba más ruidosa que yo haya escuchado. El viernes siguiente dejé otra solicitud en otro lugar, una panadería que estaba contratando para la caja. Esta vez se lo conté a Iskander de paso.
en una llamada rápida sobre otra cosa, soltando el nombre de la panadería en medio de la conversación como quien no quiere la cosa. El martes, la panadería me llamó para decir que no podrían contratarme por cuenta de informaciones recibidas sobre mi editorial. Me quedé sentada con el teléfono en el regazo por un largo tiempo. No lloré esta vez, ya no tenía más lágrimas para eso. Tenía certeza, y la certeza tiene un peso diferente al dolor. La certeza pide acción. El problema de saber la verdad es que no puedes deshacer lo que sabes. No hay cómo volver al tiempo en que yo pensaba que mi hijo me amaba de una forma limpia, sin intención, sin control escondido. Ese tiempo se acabó aquel martes, con el teléfono en mi regazo. Pero antes de hacer cualquier cosa, yo necesitaba entender mejor el tamaño del problema, porque yo no quería apenas detener lo que estaba pasando. Yo necesitaba entender por qué. Un hijo no sabotea a la madre sin un motivo que en su cabeza hace algún sentido. Fui a pensar en las conversaciones de los últimos meses, en la forma en que Iskander se había movilizado justo después de la muerte de mi marido para ayudar a organizar las finanzas. Él tenía acceso a mi cuenta bancaria porque yo firmé un poder en la época, cuando yo estaba en medio del duelo y no podía pensar bien. Nunca cancelé ese poder. No pensé que lo necesitara, pensé en la casa. La casa que estaba a mi nombre, que mi marido y yo compramos a trompicones a lo largo de 30 años de casados. Una casa pequeña en el barrio viejo pero bien ubicada y que en los últimos años se había valorizado de una forma que yo no esperaba. En una plática unos 8 meses atrás, Iskander había sugerido, con todo el cuidado del mundo, que tal vez era hora de que yo pensara en vivir con ellos, que yo estaba vieja para estar sola, que la casa podía ser vendida y el dinero podía ser invertido de una forma más segura, que él cuidaría de todo. Yo había dicho no, dicho con gentileza, pero con firmeza. Dije que me sentía bien donde estaba, que tenía mi rutina, mi independencia, mi vida, que cuando el día llegara en que yo necesitara ayuda de verdad, platicaríamos. Pero que ese día no era hoy. Él no insistió en esa hora, pero me acuerdo de cómo él se quedó quieto por un tiempo después de mi respuesta. Un silencio que en la época yo interpreté como respeto. Ahora lo leía diferente. Si yo no trabajaba, mi ingreso se resumía a la pensión. Pensión que no pagaba todo. Conforme el tiempo pasara y las dificultades se fueran acumulando, naturalmente yo iba a necesitar ayuda. Naturalmente yo me iba a acercar al hijo que estaba dispuesto a ayudar. Naturalmente, en algún momento la plática sobre la casa iba a volver. Y esta vez yo estaría en una posición mucho más débil para decir no. No era locura de mi cabeza. Era una lógica fría, calculada, del tipo que un contador reconoce bien, debilita la posición de la otra parte antes de sentarte a negociar. Yo era la otra parte, y la otra parte era su madre. Aquella realización se quedó conmigo por días, no de una forma dramática, no de una forma que me dejara en la cama sin poder levantarme, sino de una forma constante, como una piedra pequeña dentro del zapato, que no puedes ignorar por más que intentes. Iba a hacer la comida pensando en eso. Iba a regar las plantas pensando en eso. Iba a acostarme por la noche y mirar al techo de mi casa. El techo que pinté de blanco hace 5 años porque quería que la sala quedara más clara, y me quedaba pensando en eso. Fue en una de esas noches que me acordé de Chonita. Chonita es mi amiga hace 43 años. Nos conocimos en una fila de banco, en una época en que se esperaba 2 horas en una fila de banco y no había que hacer más que platicar con quien estaba al lado. Ella es 3 años más vieja que yo, es viuda también, y tiene una hija abogada que vive en la misma ciudad. No una abogada famosa, no una abogada de televisión, pero una mujer competente que trabaja con causas de familia y derecho del consumidor, y que, según Chonita, no tiene miedo de enfrentar a quien necesite ser enfrentado. Nunca necesité abogado en la vida. 71 años sin necesitar abogado era una cosa que yo consideraba una bendición, pero estaba en la hora de cambiar ese historial.
Llamé a Chonita una mañana de sábado, le conté todo. Y cuando digo todo, digo de verdad todo. La farmacia que cerró, los intentos de empleo, los rechazos extraños, la prueba que hice con la panadería y la conclusión que yo saqué de todo eso. Se lo conté con calma, sin drama, porque ya había pasado por la fase del drama sola en el baño con la llave abierta. Chonita me escuchó sin interrumpir, que ya es por sí solo una virtud rara. Cuando terminé, ella se quedó quieta por un momento. Después dijo que iba a llamar a su hija ese mismo día. Su hija se llamaba Yadira, y Yadira me recibió el lunes siguiente en su despacho, que era una oficina simple en un segundo piso en el centro de la ciudad, con un estante lleno de libros y una planta en la ventana que probablemente estaba pidiendo más atención de la que recibía. Ella tenía unos 40 años, cabello oscuro, trato directo, ese tipo de persona que escucha de verdad y no se queda mirando el reloj. Le conté todo de nuevo. Ella tomó notas, hizo preguntas, quería saber exactamente qué había dicho cada empleador, quería saber las fechas, quería saber detalles sobre el poder que yo había firmado para Iskander, quería saber sobre la casa. Al final, colocó la pluma encima del bloque de notas y me miró con aquella expresión de quien va a decir algo importante y quiere tener certeza de que la persona está lista para oír. Lo que se está haciendo es ilegal, dijo ella. Difamación, interferencia en relación de trabajo y dependiendo de cómo el poder fue usado puede haber otras implicaciones. Pero para probarlo necesitamos documentación. Necesitamos más que su memoria y su prueba con la panadería. Yo estuve de acuerdo. Y fue allí que comencé a planear con cuidado, por primera vez, en vez de reaccionar con sentimiento. Yadira me enseñó a documentar. Parecía simple, pero tenía un arte en eso que yo no conocía. Primero, los mensajes. Todos los contactos que Iskander había hecho conmigo en los periodos que coincidían con los rechazos, yo necesitaba guardarlos. Fui tras todo lo que tenía en el celular, organicé por fecha, anoté en un cuaderno lo que cada plática había revelado sobre qué candidaturas yo había mencionado. Era un trabajo meticuloso de quien tiene paciencia, y yo siempre tuve paciencia. 22 años contando pastillas en farmacia forma el carácter de una forma específica. Segundo, los empleadores. Yadira sugirió que yo volviera con algunos de ellos, no para pedir empleo de nuevo, sino para entender mejor lo que se había dicho. No con todos, solo los que habían sido más transparentes conmigo. La mujer de la cooperativa de orgánicos, Yatsiri, de la clínica de fisioterapia. Fui personalmente a cada una, me presenté de nuevo, agradecí la honestidad que ellas habían tenido conmigo anteriormente y expliqué que estaba investigando lo que había pasado porque estaba siendo víctima de calumnia. No llegué con acusación, no llegué pidiendo que ellas se metieran en problema ajeno, llegué como una señora de 71 años que estaba intentando entender la verdad y que necesitaba ayuda. Las personas son más generosas de lo que uno imagina cuando las abordas con dignidad. Yatsiri, de la clínica, todavía tenía una nota sobre la llamada que había recibido. La fecha, el horario, el número que apareció en el identificador de llamadas. Ella fotografió la nota y me la mandó por celular. Yadira verificó. Era un número de teléfono público, un teléfono de monedas, pero la fecha y el horario eran precisos y coincidían con un periodo en que Iskander me había llamado aquel mismo día, por la mañana, cuando yo había, sin darme cuenta, mencionado que iba a dejar solicitud en la clínica. La mujer de la cooperativa recordaba la voz de la persona que había llamado, dijo que era un hombre, voz grave, trato firme, que se identificó como alguien preocupado con el bienestar de los clientes del establecimiento. Ella me dio el día y la hora aproximada. Yo fui guardando cada pedazo como si estuviera armando un rompecabezas que yo nunca quise tener que armar. El paso siguiente fue más difícil.
Yadira dijo que yo necesitaba tener una conversación con Iskander, pero no la conversación que yo quería tener, aquella donde yo me desahogaba, confrontaba, lloraba, pedía explicación. No, la conversación necesitaba ser estratégica, necesitaba ser una conversación en la que yo lo dejara hablar, que yo le hiciera preguntas abiertas y que si fuera posible él dijera alguna cosa que quedara registrada. En ciertos lugares y en ciertas situaciones, grabar una conversación en la que tú participas es legal, siempre que seas una de las partes. Yadira explicó los detalles. Yo entendí lo suficiente para saber lo que necesitaba hacer. Llamé a Iskander una tarde de miércoles. Dije que me estaba sintiendo mal, que me había quedado pensando en la plática sobre la casa que habíamos tenido meses atrás, que tal vez él tuviera razón y que yo estaba abriendo mi mente a la posibilidad de mudarme. No era verdad ninguna de esas cosas, pero era el anzuelo correcto. Él vino el jueves por la tarde. Me senté en mi sala con el celular encendido discretamente sobre la mesa al lado de la taza de café, en una aplicación que grababa el audio. Hice café, puse pan dulce, todo normal, todo como siempre fue. Y conversamos. Él estaba relajado, más relajado de lo que lo había visto en meses. Y cuando yo dije que estaba desistiendo de buscar empleo, que estaba cansada, que creía que tal vez fuera hora de aceptar la realidad de mi edad, algo en su rostro cambió de una forma sutil que yo reconocí. Era alivio, un alivio que él intentó esconder luego enseguida, pero que apareció demasiado rápido para ser disfrazado. Dijo que yo estaba siendo sabia, que yo merecía descanso, que él siempre supo que yo iba a llegar a esa conclusión en la hora correcta. Después, con un cuidado que parecía ensayado, él tocó el asunto de la casa. Dijo que había estado investigando, que el mercado estaba favorable, que una venta en aquel momento podría rendir un dinero muy bueno, que él podía administrar para mí de una forma que rindiera más de lo que yo imaginaba, que yo no necesitaría preocuparme por nada. Yo escuché. Hice preguntas simples, lo dejé hablar. Y él habló bastante. En ningún momento él admitió lo que había hecho. Pero en varios momentos él demostró un nivel de conocimiento sobre mis intentos de empleo que él no debía tener, cosas que yo nunca le conté. En un momento, sin darse cuenta, mencionó un detalle sobre la cooperativa de orgánicos, un detalle específico sobre el proceso de selección de ellos que yo nunca había comentado con nadie. Cuando él se fue aquella tarde, me dio un abrazo en la puerta, aquel abrazo de hijo preocupado que él siempre daba, y yo lo abracé de vuelta porque mi cuerpo hace eso en automático después de 46 años. Pero cuando la puerta cerró, me quedé parada en el pasillo por un largo momento, con la mano aún en la perilla. Tenía lo suficiente. No era una confesión, pero era suficiente para dar el siguiente paso. Yadira analizó la grabación con cuidado. Dijo que el detalle sobre la cooperativa, combinado con todo lo demás que yo había documentado, construía un cuadro bastante claro. No era prueba definitiva de un crimen, pero era el comienzo sólido de un caso civil por difamación e interferencia ilícita en proceso de empleo. Antes de meter cualquier cosa en el papel, ella me hizo una pregunta que yo necesitaba responder sola. ¿Qué quería yo como resultado? Era una pregunta más difícil de lo que parecía. Yo no quería destruir a mi hijo. No quería que fuera preso, no quería que la familia se hiciera pedazos, que nunca más se juntarían. Pero yo tampoco quería volver al mismo lugar donde yo estaba antes de saber, donde yo era manipulada sin darme cuenta y donde mi vida era conducida por manos que yo no podía ver. Quería poder trabajar, quería que mi reputación volviera a ser lo que era. Y quería de alguna forma que Iskander entendiera lo que él había hecho. No para que yo pudiera verlo humillarse, sino porque yo era la madre de él y todavía, a pesar de todo, quería que él fuera una persona mejor. Yadira dijo que había un camino antes de lo jurídico, una notificación extrajudicial, formal, firmada por ella como abogada,
que dejaría claro lo que nosotros sabíamos, lo que habíamos documentado y lo que pasaría si el comportamiento no cesara inmediatamente. No era una amenaza vacía, era una oportunidad de detenerse antes de que las consecuencias fueran mucho mayores. La notificación fue enviada por carta certificada. Llegó para Iskander una mañana de lunes y yo supe de eso porque su esposa, Mariana, me llamó aquella tarde. Mariana. Yo necesitaba hablar sobre Mariana. Ella e Iskander estaban casados hace 20 años. Yo siempre la consideré parte de mi familia y creo que ella me consideraba parte de la de ella también. Era una mujer sensata, trabajadora, y yo nunca vi en ella el mismo patrón de control que veía en el marido. Cuando ella me llamó, su voz estaba diferente, no rabiosa, no defensiva. Estaba diferente de una forma que yo reconocí como vergüenza. Dijo que necesitaba verme, que tenía cosas que decirme que no conseguía decir por teléfono. Fuimos a tomar café en un lugar neutro, lejos del barrio de cualquiera de las dos. Ella llegó antes que yo. Estaba sentada en un rincón con las manos alrededor de la taza. Y cuando me vio, ella se levantó pero no sonrió. Me contó cosas que yo no esperaba oír, que ella sabía. No de todo, no de los detalles, pero sabía que Iskander había hecho llamadas. Ella lo había descubierto hacía algunas semanas cuando encontró anotaciones en el despacho de él en casa. Nombres de empresas, números de teléfono y al lado pequeñas marcas. El mismo patrón que, en la historia de Caroline, estaba en un cuaderno azul con marcas rojas. Ella dijo que lo había confrontado, que él lo había negado al principio y después había intentado justificar diciendo que estaba protegiendo a la familia, que yo estaba vieja de más para trabajar, que si yo me lastimaba o enfermaba en el empleo, iba a ser problema para todo el mundo, que era mejor para mí quedarme en casa. Mariana dijo que no estuvo de acuerdo, que aquello no era protección y que me lo estaba contando porque creía que yo merecía saberlo y porque ella misma no sabía cómo convivir con aquello guardado. Yo la escuché hablar por 1 hora, no interrumpí, no defendí al hijo, no defendí a la nuera, escuché de verdad, porque a veces escuchar es el único acto de amor que todavía nos es posible. Cuando ella terminó, pregunté qué pretendía hacer ella. Ella dijo que no sabía, que estaba intentando entender quién era el hombre con el que se había casado, que sus hijos todavía eran adolescentes y que había una familia entera en aquel hilo. Yo entendí. Yo tenía 71 años de entendimiento acumulado sobre cuánto la vida es complicada. Pero le dije a ella con gentileza y con firmeza: yo no iba a detener el proceso, no por rabia, no por venganza, sino porque lo que Iskander había hecho tenía consecuencias reales en mi vida, y consecuencias reales necesitan respuestas reales. El amor no me obligaba a aceptar ser saboteada en silencio. Ella sintió con la cabeza, y nos quedamos un tiempo en silencio, las dos, con el café enfriándose. Después de que Yadira entró en escena de verdad, las cosas se aceleraron. La notificación extrajudicial no produjo una respuesta formal de Iskander, lo que Yadira dijo que ya esperaba. El paso siguiente fue ver el proceso civil interpuesto en el juzgado de mi ciudad con toda la documentación que nosotros habíamos acumulado. Las fechas, las grabaciones, las anotaciones de los empleadores, el detalle sobre la cooperativa, los mensajes que él me había enviado en los periodos relevantes. Cuando Iskander fue notificado del proceso, él me llamó. Yo atendí. Una vez, solo para dejar clara una cosa. Dije que no quería destruirlo, que lo amaba como madre ama a hijo, que ese amor no se iba a ir porque él hubiera hecho algo malo, pero que yo había trabajado la vida entera para tener dignidad e independencia, y que nadie, ni hijo, ni nadie, me iba a quitar eso mientras yo tuviera salud y voluntad de andar con mis propias piernas. Él se quedó en silencio. Después colgó. No llamé de vuelta, no mandé mensaje. Dejé que el proceso hablara por mí. El proceso tomó meses. No voy a romantizar eso. Meses de audiencias programadas y reprogramadas, de documentos
pedidos y enviados de pláticas con Yadira, que a veces duraban 20 minutos y a veces duraban una tarde entera. Para una mujer de 71 años que solo quería trabajar en paz, era una carga pesada. Pero era una carga que yo elegí cargar de ojos abiertos. Iskander contrató a un abogado, un hombre joven, seguro de sí mismo, que intentó construir un argumento de que las llamadas, si hubieran ocurrido, eran apenas expresión de la preocupación legítima de un hijo con la salud y la seguridad de la madre, que no había intención de perjudicar, que yo estaba interpretando mal una situación compleja. Yadira no necesitó ni elevar la voz para deshacer ese argumento. Presentó las fechas, los números de teléfono, el detalle sobre la cooperativa que Iskander había mencionado en nuestra plática grabada y los testimonios escritos de 2 empleadores que confirmaron haber recibido llamadas de un hombre que se identificó como familiar preocupado, alertando sobre supuestos antecedentes penales. Antecedentes penales, la palabra que había sido dicha sobre mí, Sanat Maris Fontana, que nunca ni siquiera tuve una multa de tránsito. El juez fue directo. Dijo que la documentación era suficientemente robusta para configurar difamación e interferencia ilícita en proceso de contratación, que el intento de justificar como preocupación familiar no lo eximía de responsabilidad por el daño causado, que la reparación debería cubrir los meses de ingresos que yo había perdido por no conseguir empleo, más daños morales. El número de la sentencia no era astronómico. No me iba a hacer rica, pero era justo. Y la justicia a veces no necesita ser grande para ser real. Iskander no apeló. Creo que su abogado le dijo a él lo que el abogado de aquel otro hombre le había dicho. Las pruebas están contra ti. Es mejor detenerse aquí. Él pagó. En abonos a lo largo de un año, pero pagó. Lo que pasó después de eso en la familia lo voy a contar con honestidad, porque es la parte más difícil de explicar. Mi hija, la mediana, Seltsin, que vive en otro estado, se puso furiosa cuando supo. No conmigo. Conmigo ella se puso de un lado solo, con cuidado y con tristeza. Ella se puso furiosa con Iskander, con una rabia de hermana menor que tiene memoria buena y que fue recordando a lo largo de la plática otros episodios a lo largo de los años en que él había intentado controlar situaciones que no eran de él. Ella dijo cosas que yo escuché y guardé, no para usar contra nadie, sino para entender mejor la historia de la familia que yo había creado. El hijo más joven, Cuauhtémoc, que siempre fue el más quieto de los 3, me llamó una noche y se quedó en silencio por un tiempo antes de hablar. Después dijo: «Mamá, yo no sabía, pero necesito pedirte disculpa aún no sabiendo, porque creo que yo debía haber prestado más atención». Esa frase se quedó conmigo. Hay una generosidad en esa frase que es rara. En cuanto a Iskander, lo que pasó fue más complicado de lo que yo esperaba, pero de una buena forma. Meses después de la sentencia, Mariana me llamó de nuevo. Dijo que él había empezado a hacer terapia. No por orden de nadie, no porque el juez mandara, sino porque alguna cosa en el proceso, alguna cosa en ver lo que él había hecho, documentado en blanco y negro y presentado en un tribunal, había roto alguna ilusión que él cargaba sobre sí mismo. Ella dijo que él no estaba listo para llamarme, que probablemente iba a tardar, pero que ella creía que un día él lo haría. Yo dije que cuando ese día llegara yo iba a atender, porque es eso. 71 años enseñan algunas cosas que ninguna otra cosa enseña. Una de ellas es que las personas son capaces de cambiar, pero que cambiar de verdad es doloroso y lento y no tiene garantía. Otra es que perdonar no es lo mismo que olvidar, y que yo no necesito olvidar para ser libre. La puerta de mi vida continúa abierta para mi hijo, pero la llave de esa puerta ahora está conmigo. Él no decide más cuándo se abre, ni cuánto abre, ni en qué condiciones. En cuanto a mí, encontré empleo, no en una farmacia, no en una clínica, no en ninguno de los lugares donde intenté antes. Encontré en una escuela municipal de educación infantil,
donde necesitaban un auxiliar para el periodo de la mañana, alguien que tuviera paciencia con niño pequeño y que no se importara con el ruido. Dejé mi solicitud un lunes. El jueves me llamaron. El lunes siguiente yo estaba allá, con mi mandil azul, organizando los materiales de dibujo de un grupo de niños de 4 años que no saben nada sobre procesos judiciales, sobre difamación, sobre hijos, que intentan controlar madres. Saben apenas que la doña Xiana tiene buen regazo y cuenta historia de una forma que ellos no consiguen resistir. Es lo suficiente. En realidad, es más que suficiente. Toda mañana despierto temprano, tomo mi café con leche, riego mis plantas, cierro la puerta de mi casa con mi propia llave y sigo para el trabajo que yo conquisté con mi propia determinación. Nadie me lo dio de regalo, nadie me lo quitó. Yo luché y es mío. Mi pensión más el salario de la escuela paga todas mis cuentas y todavía sobra un poco que estoy guardando para un viaje que ya estoy planeando con Chonita para el año que viene. Un recorrido en tren pasando por pueblos históricos, algo que siempre quise hacer y que siempre aplazaba, porque había siempre alguna cosa más urgente, siempre alguien que necesitaba más de mí que yo de mí misma. No hay nada más urgente que mi propia vida. Cuento esta historia no para que usted odie a mi hijo. No me interesa el odio de nadie. Cuento porque sé que en algún lugar ahora existe una señora como yo, o un señor como yo que está intentando trabajar, intentando mantenerse de pie con dignidad, y que está siendo perjudicado por alguien que debía protegerlo, sea un hijo, sea un pariente, sea alguien que mezcla el control con el amor de una forma tan hábil que uno tarda para distinguir uno del otro. Para esa persona, yo quiero decir, querer trabajar con 70 años no es terquedad. Querer su independencia no es ingratitud. Querer que su vida sea suya de verdad no es egoísmo. Es dignidad, y la dignidad no tiene fecha de caducidad. Mi abuela siempre decía que uno solo es viejo cuando deja de querer. Yo todavía quiero mucha cosa. Entonces todavía no soy vieja. Si esta historia lo tocó a usted de alguna forma, si le recordó a alguien que conoce o una situación que usted mismo vivió, por favor, suscríbase al canal, dele me gusta a este video y deje un comentario contándome. Su historia también importa y yo leo todo. Y si quiere formar parte de una comunidad de personas que creen que independencia y dignidad no tienen fecha de vencimiento, considere hacerse miembro del canal. Es una forma de decir que está presente. Y para mí, eso significa mucho. Hasta la próxima historia. 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 La próxima historia.